tal amigos de Periodismo Cósmico Universal? Estamos con el doctor Arturo Solís Herrera desde México para tratar este tema que es coyuntural sobre el tema del coronavirus que está pues a nivel mundial, ¿no? Está atacando a muchas personas. La verdad, ¿qué hay de todo esto? Porque desestabiliza económicamente a los países. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué se debe seguir? Que nos informe más el doctor. También nos va a estar informando sobre las novedades y descubrimientos pues, que está haciendo él en el campo de la medicina y todo lo que él está haciendo su trabajo. Así que desde ya un saludo cordial, mi estimado doctor Arturo Solís Herrera, pues después de un tiempo que no hemos visto, pues un saludo cordial desde Lima, Perú, hasta México, mi estimado doctor. Hola Pablo, buenos días a todos. Sí, el tema del coronavirus está está impactando por todos lados, pero como te comentaba, el problema no es que nada más es el coronavirus y todo lo demás está bien, no. El problema de la contaminación del ambiente sigue y está peor. ¿Sí? Y el coronavirus pues era de esperarse porque es una de tantas cosas que pasan cuando el ambiente está tan alterado, tan contaminado. Por ejemplo, es que hay cosas que es difícil de comprender. Por ejemplo, el coronavirus se inactiva a 26 grados. Eso dicen, digamos, los reportes. Pero la temperatura del cuerpo humano es de 37 grados. Entonces tendría que estar inactivado. Entonces no es tan solo la temperatura, son cuestiones más complejas, ¿no? Pero al final es un cuerpo que no está en equilibrio y que se enferma fácilmente. Sí, ahorita es el coronavirus, más adelante será el tecatevirus y así, como quieran llamarle, pero al final es que la población cada vez se enferma más fácilmente porque no está en equilibrio. Los procesos del cuerpo son muy exactos, son asombrosamente exactos. Y son los mismos procesos desde el principio de los tiempos. No han cambiado, no van a cambiar, no pueden cambiar. Porque los procesos que dan origen a la vida son muy estrictos. Cualquier desviación y ya no se genera el fenómeno de la vida. Pero una vez que nacemos, esta exactitud tan asombrosa del cuerpo humano se altera con el agua contaminada, con el aire contaminado, con los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes, los metales, los desechos industriales, los solventes, el alcohol, muchos medicamentos, en fin, tensiones emocionales. Y cuando el cuerpo está haciendo así, empieza a desorganizarse y es cuando aparecen lo que llamamos enfermedades, pero en realidad no existen como tales. Es más, el nombre ni siquiera importa, el cuerpo no va a hacer caso de eso, porque todo se reduce a un desequilibrio de los procesos básicos de la vida. Entonces, el coronavirus es una expresión más, es una complicación más de este desequilibrio. ¿Sí? Entonces, una persona que está en equilibrio, verás que no se enferma o la enfermedad pasa como un catarro, algo así. Pero no es así como lo ponen, que de repente apareció un virus que viene del más allá y ahora sí nos va a comer a todos. No, es simplemente que nos están pasando cosas y cosas y cosas porque el ambiente se está deteriorando cada día más. Entonces, tenemos que atender todo al mismo tiempo. O sea, no podemos decir, ahora sí, nada más el coronavirus y lo demás que es... No, va a ser lo mismo. Tenemos que seguir atendiendo a los problemas que ya existen y ahora poner atención a este agente infeccioso que se ha manifestado además, pero por el mismo deterioro del ambiente. Eso ya lo hemos visto. Mira, todos tenemos el virus del herpes, todos. Y nada más se manifiesta cuando estamos en desequilibrio, cuando estamos débiles. Sí, otro, por ejemplo, es el Helicobacter pylori. Todos tenemos Helicobacter pylori. ¿Por qué? Pues
Estamos juntos desde que el principio de los tiempos. Y a veces que parece que está muy... está proliferando mucho, pues sí, porque el paciente está débil, está enfermo, está en desequilibrio. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Este no es algo así, algo nuevo, no, todo es falta de balance, falta de equilibrio. El universo está en balance, entonces nosotros necesitamos balance para que no estemos enfermos, porque para fines prácticos, si estamos en balance, estamos sanos, así de simple. ¿Cómo nos equilibramos a nivel material? También es el equilibrio a nivel material y a nivel mental, espiritual. ¿Qué nos recomiendan cuando usted habla de equilibrio en la persona? Bueno, una vida sana, una dieta sana, buena música, buenas amistades, la lectura de la Biblia o de meditación, oración, sí, no alcohol, porque una sola copa de alcohol desequilibra el cuerpo 2 semanas. Oh, Nada de vitaminas, nada de suplementos. Las vit sí, sí, peor. son alegrías químicas. El cigarro, el alcohol, la cocaína, la marihuana son alegrías químicas. Las personas lo buscan porque están en desequilibrio. Mm, Entonces buscan algo para tratar de equilibrarse. Como que no lo entienden, pero lo hacen instintivamente. ¿Sí? Y ya lo hemos visto. Los ponemos en equilibrio con los tratamientos que disponemos y desaparece la avidez por los adictivos. ¿Y las Entonces, vitaminas es recomendable tomar vitaminas o no, no? no, Porque el no, mismo... no, las vitaminas tienen que ser como la tierra las da. Ajá. Así ha sido millones de años, eso no se puede perfeccionar. Ya se sabe que las vitaminas y los suplementos hacen daño, ya se sabe muy bien, pero es un negocio enorme. Farmacéutica, ¿no? Ahorita con esto de la coronavirus y todo esto. Sí, sí, hay muchas personas tratan pues, de aprovechar la coyuntura, pero pues en realidad tenemos que atender a todos los problemas que hay más el coronavirus. Porque Claro. si ¿Se no dice va, que es un virus creado? ¿Dicen que ha sido un virus creado? ¿O cómo lo ves tú a nivel de ingeniería genética? mira, Un sí, grupo de a un virus sí se le puede poner cositas, ya, ¿sí? Pero pasa como con las semillas, ya. todo vuelve a la naturaleza. Mm, O sea, cuando injertas un árbol, las ya. semillas no van a dar árbol injertado, van a dar el árbol original. ¿Por qué? Porque el flujo de energía y el flujo de masa es muy exacto. No lo puedes cambiar así como quieras, no. Es como la historia de un investigador alemán que dijo, si yo le corto la cola a las ratas durante varias generaciones, ya van a salir sin cola. Y no, pues no, nunca, nunca, porque todo vuelve a la naturaleza, todo sigue el flujo de masa y energía que la naturaleza lleva, porque no puede ser de otra manera. Entonces, a un virus sí le podemos poner, si quieres, lo que me digas, ¿no? Sí. Pero el virus no se va a reproducir así, porque todo vuelve a la naturaleza. O sea, con el correr del tiempo, o sea, pasa 1, 2, 3, 4, 5 días, se va esa mutación que supuestamente está creado, disminuye, se vuelve normal. Las nuevas, los nuevos virus que nuestro cuerpo reproduce, porque el virus entra a nosotros y empieza a reproducirse aprovechando nuestros sistemas, Mm, pero los claro. sistemas van a producir el virus normal, no el virus mutado, artificialmente. No, no, es que eso va a Ya, ser posible hasta que sigan el flujo de masa y energía que la naturaleza ha establecido. De otra manera, no, sí, sí son mutaciones, pero las nuevas generaciones no lo van a manifestar. o sea, pues, usted me está diciendo que posiblemente todo esto es una alarma creada por ciertas personas, élites y todo esto para la... No, mira, Claro.
Yo más bien creo que fue accidental, si es que hubo algo de eso fue accidental. Yeah. Y luego se escapó del laboratorio y todo eso. Pero al final todo volvió a la naturaleza. Pero si te das cuenta, los primeros datos fueron en una ciudad muy congestionada, muy contaminada. Las ciudades de China y de otras partes del mundo están muy contaminadas. Sí, y fue en invierno. El frío nos baja mucho la fotosíntesis a los humanos, igual que a las plantas. O sea, donde hay más calor, o sea, hay una temperatura más de 37 grados, o sea, el virus es menos factible que ingrese. Cuando hay más temperatura. Claro, por ejemplo, en un país o en ciertos departamentos que hay calor y en un... Es más difícil. Ya. O sea, estaban en invierno, entonces la población estaba con la fotosíntesis baja por el frío. Más la contaminación tan terrible que hay, se dieron las condiciones, sucedió el evento. Sí, y en realidad lo que pasa es que empezaron así graves, y empezaron a hacer cultivos, a ver, y salió el coronavirus. Pero también tiene que ver qué tipo de técnica utilizaron, porque a lo mejor había otra cosita por ahí y no la vieron. Es difícil, entonces por eso yo insisto, si mantenemos nuestro cuerpo en equilibrio, verán que no pasa nada. Tranquilos, aunque nos contagiemos. No se fuma, no se toma, se mantiene en equilibrio, la alegría también, ¿no? Claro, ejercicio razonable, ¿no? Porque el ejercicio intenso mata a las personas. Tú has visto las noticias de que regularmente se mueren futbolistas durante el partido. Bueno, ya se han muerto árbitros. Sí, ¿no? Sí, hace también como... por las también, doctor, o sea, también toman bebidas energéticas que también tienen ciertos grados de químicos que no es bueno para el cuerpo, ¿no? ¿O cómo claro lo ves? No, claro, es que el cuerpo no lo puedes acelerar como quieras, no, tienes que seguir sus tiempos, sus capacidades. Sí, es lo que pasa con las drogas, que el cuerpo disparan los sistemas del cuerpo y no, hombre, las personas se sienten así como, pero luego viene la caída porque se tiene que pagar ese gasto y es cuando vuelven a la depresión más intensa que al principio y entonces se sienten empujados a volver a ingerir las drogas y empieza un altibajo muy marcado. ¿Sí? Porque la tristeza y la alegría son normales, pero dentro de ciertos parámetros. Ya cuando se sale de ese parámetro, ya la persona se siente mal, pero es porque está en desequilibrio. O sea, no, las funciones del cuerpo están haciendo así. No es que se herede, no es que... No, las enfermedades no se heredan. Dios nos hace en serio, no en serie. Claro. Sí, o sea, la naturaleza hace cada cuerpo con el mismo cariño y cuidado que hizo el primero. Claro. Todos los cuerpos. Entonces lo recomendamos no alarmarse por todo esto. Bueno, hay que preocuparse, pero razonablemente. Porque también si te preocupas mucho, vas a entrar en desequilibrio. Entonces es un círculo vicioso. La naturaleza hace todos los cuerpos sin errores. Tal es su rectitud, dicen los filósofos chinos. Entonces, ¿hay que preocuparnos? Sí, bueno, no hay que ir a zonas muy congestionadas, no hay que andar en extremos y eso, porque al final lo que pasa es que la fotosíntesis se altera. Si estás en un lugar donde hay mucha gente, la fotosíntesis se altera, el cuerpo siente tanta presencia y entra en desequilibrio, y es cuando las posibilidades de enfermarse aumentan. Doctor, para las personas que recién están viendo esta entrevista, de repente recién se han conectado y no conocen mucho de su trabajo, explíquenos un poco sobre la fotosíntesis en el ser humano y cómo nos ayuda a equilibrar el cuerpo, que también nos puede ayudar a todititita las enfermedades que nosotros podemos tener. Bueno, yo soy oftalmólogo y en 1990 empecé a estudiar
las principales enfermedades del ojo y la retina. Y entonces empecé a identificar un proceso bioquímico que nada más se conocía en las plantas. ¿Sí? En las plantas se conoce desde hace más de 200 años, ¿sí? Pero se pensaba que en los humanos no existía, no podía existir. Y fue una casualidad, porque yo estaba estudiando la diabetes y el nervio óptico. Entonces fue una casualidad que empecé a detectar el proceso y lo seguí, pero fueron 12 años y fueron 6,000 pacientes, o sea, no fue una ocurrencia de media hora, así, no. Fue muy larga la historia. Y 12 años después fue que llegué a la conclusión. El cuerpo humano toma la energía de la luz, como las plantas. Se pensaba que nuestra energía provenía de los alimentos que ingerimos, pero no es así. Sí, el cuerpo necesita alimentos para reponer las sustancias que se van gastando. Sí, el puro hecho de caminar ya va gastando sustancias. Y algunas se pueden reponer en parte, en unas se tienen que reponer completas, en fin. Y para eso es la comida, para reponer ese gasto. Pero la energía, que se define como todo aquello que produce un cambio, la energía que necesita el cuerpo para hacer todo lo que tenga que hacer y reponer y continuar viviendo, en fin, todo lo que conlleva que un ser humano esté vivo, lo tomamos de la luz directamente. Sí, antes se pensaba que la luz tenía que primero ser transformada por las plantas, por la clorofila de las plantas, y que luego nosotros recuperábamos esa energía comiendo los productos de las plantas o animales que comían plantas. Sí, pero ahora ya vimos que no. Sí, nosotros también somos capaces de tomar energía directamente de la luz. Y eso cambia la biología totalmente, pero totalmente. Y había muchas cosas que no checaban. O sea, había investigadores que decían que la energía que necesita el cuerpo no checa con lo que comemos. No, la cantidad de energía de los alimentos no es suficiente para el funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? Y desde hace años se decía, si la energía viniera de los alimentos, tendríamos que comer 180 kilos diarios. Entonces, y así hay varios ejemplos en el cuerpo que nada más no checaban, pero nadie hacía caso. Todos seguían con que no, que la comida, que esto. Y ahora que ya han visto los casos, los resultados, ya hay muchas personas que sí están de acuerdo con nosotros, que nos apoyan, y va creciendo rapidísimo, ¿eh? Cada día crece más rápido, gracias a Dios, porque sí, Disculpe, ahora las personas en los alimentos que nos puedan ayudar a la fotosíntesis humana, ¿cómo lo podemos generar nosotros? O sea, ¿qué son las recomendaciones para que el ser humano pueda tener una buena fotosíntesis, ¿no? A nivel del cuerpo? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, nada más hago una aclaración. Yo le puse fotosíntesis humana porque es idéntica a la fotosíntesis de las plantas. El proceso es idéntico. Por lo menos en los 2-3 primeros pasos es idéntico. Ya después empieza a ver las diferencias, pero en los 3 pasos iniciales, que son los importantes, es idéntico en plantas y humanos. Por eso lo que hace daño a las plantas nos hace daño a nosotros. Claro. Por eso los herbicidas que les ponen a las plantas nos hacen daño a nosotros. ¿Sí? Por eso el escándalo del Roundup, el glifosato famoso, es un herbicida que les ponen para que no haya otras hierbas, digamos, pero las plantas, los frutos de las plantas lo conservan porque la naturaleza no degrada los herbicidas. Y entonces se ha encontrado que llega hasta la bolsa de las papitas fritas. Ajá. Sí, entonces los niños y los adultos están ingiriendo herbicidas, pues se enferman, claro que se enferman. Entonces por eso tenemos que tratar de comer
lo más cercano a lo natural. Como ha comido el hombre los recién 4 o 5 millones de años, pues sí, no podemos llevarla contra el cuerpo. Pistaches, nueces, cacahuates, frutas, verduras, legumbres, miel de abeja, esos nutrientes el cuerpo los conoce bien, los absorbe rápidamente. Lo que no da la tierra, como son las carnes, leche, queso, huevos, yogur, harinas, se pueden comer, pero como hacen los chinos, poquito, lo que quepa en la palma de la mano. Entonces se sienta uno a la mesa y lo que da la tierra, y de lo demás, probaditas. Sí, digamos que mientras más industrializado es el alimento, más problema. Por eso tenemos que acercarnos constantemente a la naturaleza para que nuestro cuerpo pueda digerir con la mayor eficiencia posible. Una mala alimentación desequilibra al cuerpo y también Desde luego que sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, te produce obesidad. Y eso ya es un problema porque la capa de grasa no permite que pase la luz del exterior al interior del cuerpo adecuadamente. Por eso las personas con sobrepeso tienen muchos problemas, ¿sí? Porque no tienen la luz suficiente. Sí. Todo está también en la alimentación. ¿Cómo? Todo está en nuestra alimentación también. Entonces, la clave principal es nuestra alimentación. Sí, nuestra alimentación, pensamientos positivos, porque la angustia, el miedo desequilibra mucho el cuerpo. Napoleón, cuando invadió Egipto, ¿sí? Pues era lejos en ese entonces, ¿sí? Y él dio la orden que cualquiera de sus soldados que empezara con tristeza, con nostalgia le llamaban allá, en ese entonces, era fusilado porque se contagiaba. La tristeza se contagia, la angustia, la depresión es contagiosa. Las personas, se deprime una persona y al rato ya está deprimida la que está junto y así es como una epidemia. Entonces Napoleón decía, el primer soldado que se ponga nostálgico, lo fusilo, y todos estaban bien contentos. Porque también baja sus defensas y todo. Sí, es que se enferman las personas. Por eso la historia de que, por ejemplo, después de un duelo, de una pérdida personal, algo así, les pasa esto, y luego lo otro, y luego aquello. Hasta parece mala suerte, pero no es así, sino que el cuerpo está decayendo porque cada vez se desequilibra más y más, y pues, se llegan a morir. Claro, terrible todo eso. Y doctor, y sobre lo que usted nos está hablando sobre la melanina también, cuéntanos un poco cómo va sus investigaciones, cómo va, creo que usted había desarrollado unas gotitas, cómo va el tema, cómo va tratando sus pacientes allá en México, o también cuéntenos cómo está todo lo que es el virus allá ¿no? El virus que se está dando muy... Mira, aquí en Aguascalientes es muy poquito, es una población de 1 millón de personas, y sí, las clases suspendieron y todo, pero no hay un toque de queda, pues. Pero las personas no se han enfermado, pero aquí tenemos mucha luz, ¿eh? Claro. Aquí el sol sale como a las 6:30 de la mañana y se viene metiendo como a las 7:30 de la noche o a las 8. Entonces tenemos mucha luz y eso es muy importante. Yo aquí en mi clínica, donde fabricamos los medicamentos, pusimos unos botellones de 20 litros de agua embotellada, y a cada botellón le pusimos un Chiapi completo de 38 mililitros. Y les pedimos a las personas que trabajan con nosotros que se tomen por lo menos un vaso al día de eso. Son 200 mililitros. Por lo menos un vaso al día, 1 o 2 al día, y con eso no ha habido ni un problema. ¿Por qué?
porque con esa dosis ya empiezan a estar en balance y no se enferman, están contentos, están muy activos, bueno, pues es lo que queremos, que estén bien. Todos necesitamos de todos, entonces si nos preocupamos de que todos estemos bien, pues todos vamos a estar mejor, ¿verdad? Claro, eso es muy, muy interesante. Doctor, ahora cuéntanos sobre todo este tema. Se dice que Cuba pues ha desarrollado la cura y China pues también está con eso. Entonces, ¿hay una cura sin especial, un antídoto que No, supuestamente o eso es natural que se va, la cura está en uno mismo? sí, con el puro equilibrio, las personas se protegen y se mejoran. Sí, una persona en desequilibrio se va a poner grave con el coronavirus, pero también con cualquier otra enfermedad, no nada más con el coronavirus. Sí, una persona en equilibrio, es que el cuerpo humano, ya como seres humanos tenemos unos 6 millones de años, entonces de papel no somos, somos correosos, estando en equilibrio. Pero si estamos en desequilibrio, no, nos empiezan a pasar muchas cosas. El azúcar se empieza a subir. El cuerpo ha manejado la glucosa desde el principio de los tiempos. Lo sabe ser perfecto, nada más que tiene que estar en balance. Porque si está así, ni el azúcar puede manejar. Y se le llama diabetes, pero el nombre de la enfermedad no importa. Pero es que el cuerpo no puede hacer ni siquiera algo que sabe hacer también. O la presión arterial que se sube. Claro que se sube. El cuerpo lo ha manejado millones de años, lo sabe hacer muy bien. Nada más que tiene que estar en balance. El coronavirus, los virus el cuerpo los tolera, es más, estamos llenos de virus, de bacterias, de virus, de hongos. Es necesario, la vida en condiciones estériles no es posible. Por eso los investigadores que van a la Antártida, donde el ambiente es tan frío que es estéril, no pueden estar más de 6 meses porque se enferman. O sea, todo empieza a chicar. Fíjate, no hay bacterias, no hay virus. Y no hay luz, son 6 meses de oscuridad. Pues claro que se muere. Por eso 6 meses se regresan, porque ya sabemos que se nos mueren. Pues sí, la luz es indispensable para que el cuerpo pueda trabajar. Sí, digamos que el cuerpo puede trabajar con luz invisible en la noche, pero sí hay diferencia. El cuerpo es como un 40% menos eficiente y tarde o temprano se nota. Incluso hay países donde ya se reconoció que el trabajo de noche se tiene que pagar extra porque es un factor de riesgo para enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión. Pues claro. Si el cuerpo constantemente está en desequilibrio, pues tarde o temprano va a brincar la liebre. Y es lo que está pasando con el coronavirus. ¿Sí? No es un agente especial que no. Y fíjate lo que está pasando. Todo el mundo está parando su actividad económica e industrial. ¿Sí? Entonces está contaminando menos. Esto va a contribuir a que la persona entre en equilibrio. Bueno, pues ahí está. Relaje un poquito, no está estresadito, relaje un poquito y esté tranquilo. Exacto. O sea, pero como que son factores que no les ponen atención. Pero pues, Claro. ahí vamos. Me preguntabas de la melanina. Es que, es decir, en las plantas, la sustancia que transforma la luz en energía química es la clorofila. Y en nosotros no es la clorofila, no somos verdes, ¿verdad? Es la melanina. Es la que da el color a nuestro cabello, a nuestros ojos, a nuestra piel. En realidad está en todos lados, ¿verdad? Pero es lo que alcanzamos a ver. Entonces, si tú ves así una concentración de personas, verás que todas tienen melanina, todas. Y la naturaleza solo insiste en cosas importantes. ¿Por qué insistir en que todas las personas tengan melanina? Todas. Pues es por algo importante. Claro. Ahora, ¿cómo nosotros la melanina lo encontramos en los alimentos también? O sea, ¿qué La, alimentos podemos comer? ¿Qué, como todos los alimentos tienen melanina o algo en especial? en mayor o menor grado, pero el cuerpo es tan sabio
que de los alimentos la fabrica. Así que uno no se preocupe, no se preocupen pues, porque tienen que comer, por ejemplo, berenjenas y berenjenas y berenjenas que tienen mucha melanina. ¿Las has visto? Son negras como el alma de algunos políticos, ¿verdad? Negras, Sí, negras por la cantidad de melanina que tienen. Y sí, pero no es necesario, o sea, coman lo que les apetezca. lo que el cuerpo pide. Sí, el cuerpo nos guía. ¿Sí? Agua natural, procuren comer más de lo que la tierra da y de lo que la tierra no da, pues coman menos porque al cuerpo le cuesta más trabajo. Ah, no, es Sí, así. el medicamento bueno, los medicamentos que hemos estado desarrollando están basados en esa filosofía. Entonces los resultados pues, son extraordinarios, pero en realidad lo que estamos viendo es la capacidad del cuerpo de recuperación, de mejoría. Es simplemente fisiología aplicada, porque, por ejemplo, la cirrosis se consideraba que no tenía remedio y adiós, ya o trasplante o ya. Y no, resulta que ponemos al cuerpo en balance y la cirrosis empieza a recuperarse totalmente, totalmente. Es el cuerpo el que tiene esa sabiduría, esa capacidad. Genera, se regenera, digo, el cuerpo. Sí, el cuerpo, es que el cuerpo cuando está en balance se explora a sí mismo constantemente y encuentra todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, lo que encuentra bien lo protege y lo que encuentra mal lo empieza a corregir, o sea, funciona como preventivo y correctivo. Algo tan maravilloso, tan completo, solamente el cuerpo. Si los medicamentos que hacemos nada más son para restaurar el balance, nada más, y ahí se acaba la historia, ya, eso es todo. Pero un cuerpo que esté en balance está en su estado natural y empieza a hacer cosas que sabe hacer muy bien, que ha hecho millones de años, millones de veces todos los días, como es el repararse. Entonces, por eso los pacientes, cada vez que se toman los medicamentos, sienten que se mejoran un poquito. Y se mejoran un poquito porque el cuerpo se va reparando. Y así es como llegamos a mejorías impresionantes. Es el cuerpo en balance, no es el medicamento. O sea, un solo medicamento que sea eficaz contra tanta enfermedad, pues es difícil de concebir, pero si lo vemos desde el punto de vista de balance, no, pues entonces es fácil. ¿Por qué no? Pues las enfermedades son invenciones de nosotros. Sí, que tiene tos seca, pues se llama coronavirus. Que tiene tos con flema, pues se llama. Entonces, cada quien le pone el nombre que quiere y ya, cada quien inventa una enfermedad. No, pues a todos dar. Pero la naturaleza no es así. Claro. Digamos que Dios no hizo el cuerpo humano para beneficio de las farmacéuticas o de los médicos. No, no. No, Dios está mucho más allá de nosotros. No, no tiene esas ondas de corrupción, pues no. Claro, y tocaste un tema muy importante, las farmacéuticas son una de las primeras personas, organizaciones que apuntan a que el ser humano caiga en desequilibrio, eh, no se contagie de enfermedades o pues no, por ahí le dan medicamentos con otras intenciones para que se enfermen de verdad, ¿no? Pues pareciera, pareciera, porque uno de los problemas de la contaminación son los medicamentos. Los pescados ya están impregnados de medicamentos, porque la población toma una gran cantidad de sustancias que eventualmente orinan y tarde o temprano llegan al agua y tarde o temprano llegan al mar. Entonces, pues que los pescados ya tienen omeprazol, pues claro, pues que esperaban que se desapareciera por magia. No, sí, ya tienen antidepresivos, ya tienen, pues sí, pues Está les deprimido. llegan. El Sí, pescado está sí. de... Entonces, por Claro. eso. Sí, O entonces el sea, esquema, como ves, es amplio y todo, pero al final es el mismo problema, es la misma gata, pero revolcada. la gata revolcada, está buena.
Claro, doctor, o sea, hace tiempo pues ya no nos comunicábamos y ahora que este tema pues está en boca de todos, aquí en Perú también hay 15 días en las empresas, tanto nacionales como privadas, pero a veces estoy viendo que ya gente se desespera, hay algunos saqueos, eh, Claro. se alarman por las puras y creo que ahí viene con lo que usted dice, el desequilibrio. Y creo que esas personas son las que posiblemente puedan acceder al virus, ¿no? Es más fácil, sí, entonces, pues piensen positivamente, mediten, oren, asoliense, expónganse al sol, tomen agua sola, no tomen alcohol, no tomen vitaminas, no entren, no transmitan la nostalgia, porque eso sí es muy dañino. Sean seres de luz, Para dar luz, ¿no? claro, claro, sí, ya, y los que pueden acceder a los medicamentos de nosotros, perfecto, ¿verdad? Pero bueno, pues, no es sencillo, pero tarde o Claro. temprano, sí, esto evita mucho sufrimiento, ¿no? Por eso nos persiguen tanto no nos quieren dar permiso de esto, no nos quieren dar permiso del otro, de aquello. La historia está llena de esos ejemplos. De cuando hay algo Cuéntame, bueno para la para población, los como si limita. quisieran desaparecerlo, esconderlo, pero no han podido, ni van a poder, ya la masa crítica de personas que conocen este proceso ya es muy grande. Sí, yo soy testigo, doctor, porque en el 2014, creo, cuando vino a un congreso acá en Lima, Perú, Sí, sí. estuve con Televisa cubriendo el evento que usted, su conferencia, Ajá, gané el pase porque yo fui a recoger mi photochat de Televisa y del programa ajá. y había grandes farmacéuticas, una creo que era de Brasil y otra creo de Estados Unidos, que trataban o sea, su nombre no estaba en la lista para dar la conferencia. Claro. Entonces yo voy y le digo, vengo de Televisa y vengo a entrevistar al doctor Arturo Solís Herrera. Me dice, a ver, voy a buscarlo en la lista de las conferencistas. Y no estabas, te habían quitado. Entonces yo voy como con el carnet de prensa y se ponen a conversar ahí y recién creo que te cambian, te ponen en la lista, creo que te pusieron último, para que des la Sí, sí, conferencia. sí, sí. Entonces cuéntanos un poco, ya que estamos hablando de este tema, porque habían algunos doctores cuando tú estabas dando tu conferencia, como que decían no, o sea, como que trataban de no dejarte bien, porque estaban comentando entre ellos bueno, eran grandes farmacéuticas, pues, porque era un congreso muy importante de grandes farmacéuticas. ¿Cuál es el miedo, doctor, de estas grandes farmacéuticas internacionales de que se enteren todo el trabajo que esto está haciendo de la melanina y todos sus descubrimientos? Pues es que de repente necesitamos menos medicamentos, de repente. O sea, por ejemplo, aquí en México, en las farmacias hay unos 60,000 medicamentos registrados que le llaman. Si los analizamos desde el punto de vista de la fotosíntesis, nos quedaremos como con 10. Sí, ya no se necesitan, porque no se necesitan. Con el equilibrio verás que eso y más. Claro, y le han tratado, le han puesto trabas a usted con todo lo Muchísimo. que está haciendo, con de repente las patentes, de repente para que se pueda exportar a otro país la melanina. Sí, sí, Y sí. cómo está ese problema, porque cuando hablamos con usted me dijo que tenían unos problemas para eso, se solucionaron. Sí, Eh, los hemos ido solucionando a base de esfuerzo, de tesón, pero sí, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, no sé en Perú cómo se llamará, pero la que cobra los impuestos, Sunat, acá en Perú, Sunat, algo así. ok, y la Secretaría de Hacienda en México me ha revisado 6 veces, Ya, sí, sí, o sea, soy el campeón. La Secretaría de Salud, ya, sí, sí, me ha revisado 67 veces para ser exactos. Sí, ya, el- por ejemplo, el Seguro Social, no sé en Perú cómo se llamará, pero
la que da servicio de salud a las personas de parte del gobierno. Aquí se llama Seguro Social. Y hubo una época en que me revisaba cada mes. La Secretaría del Trabajo, que es la que, digamos, ordena las empresas, en 3 semanas me revisó 2 veces. O sea, ha sido una persecución. Bueno, aquí hay una institución que se llama el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Uh-huh. ¿sí? que se supone que es para impulsar la investigación, para impulsar el desarrollo, la innovación, ¿sí? Bueno, es la que más me ha difamado, no solo en México, sino en el extranjero. Y la Constitución de México prohíbe la difamación de los mexicanos por las instituciones mexicanas, pues no tiene sentido. No, pues ahí tienes que... No, ha sido una persecución, pero porque la farmafia es crimen organizado. ¿Sí? Han logrado hacer leyes que obligan a los médicos a recetar lo que ellos ven. Y en todos los países es parecido. Te sales tantito de eso y te meten a la cárcel, te quitan tu título, te golpean, lo que sea. ¿Para qué? Pues porque tienes que ser agente de ventas de ellos al final, ¿verdad? Que el paciente esté bien o está mal, eso no importa. Eso es lo que menos importa. Eso es lo que les conviene, ¿no? De mal. Sí, pero estamos diciendo que están ganando dinero a partir del sufrimiento de las personas y eso no es muy cristiano, no es muy humano, ¿verdad? El ganar dinero está bien, pero en base al servir a los demás. Si tú sirves a los demás, verás que el dinero empieza a acercarse. ¿Sí? O sea, Dios te va dando lo que vas necesitando. Te bendice. Pues sí, pero si uno quiere ganar dinero a costa de pasar encima de los demás, tarde o temprano se revierte. ¿Sí? O sea, pues no, y además, pues ¿por qué vas a lastimar a un prójimo? ¿Verdad? ¿Por qué no? No hace falta, no es para tanto. No desees tanto. Claro, no, claro, de hecho. Doctor, para las personas que están viendo esta entrevista y los que están en México, ¿dónde lo pueden visitar en su clínica? ¿Cuál es la dirección? Yo estoy en Aguascalientes, en México, pero tengo la página www.fotosíntesishumana.com y ahí empieza a haber información, están los teléfonos, las direcciones. En inglés también tenemos la página www.humanphotosynthesis.com. ¿Sí? Entonces, por ahí es un buen inicio de contacto. ¿Sí? Nos escriben de todas partes, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y cada vez más. Sí, porque la desesperación por la salud es en todo el mundo. Sí, y va creciendo exponencialmente, así de... Y qué bueno, pues es lo que queremos. Y no tanto por vender eso, no, sino porque Dios nos permitió encontrar algo que funciona muy bien para mejorar la calidad de vida de las personas, que es lo que al final importa para todos. Todos queremos una calidad de vida, pues, razonable, ¿no? Claro. Y yo le doy fe de lo que usted dice, que la gente te está preguntando mucho, porque yo le he hecho como 2, 3 entrevistas, están en el canal de Periodismo Cósmico Universal. Hay un montón de preguntas, si te da un tiempo en el canal de YouTube. Le han hecho un montón de preguntas a usted, así, un montón, sobre referente a dónde puedo conseguir la melanina, yo estoy en México, dónde lo ubico, la dirección, envío, o sea, hay de preguntas ahí en el canal, en las entrevistas que le he hecho. Ok, voy a poner atención, es que sí, mira, nos hablan de todos lados, sí, entonces tratamos de atender y luego también seguimos con la investigación. Claro, entonces por eso, sí, la investigación es básica para nosotros. Dígame, he estado recientemente, pues cuéntenos un poquito de dónde he estado dando conferencias creo en otros países. Sí, me invitan muy seguido, casi diario me llega una invitación a diferentes países del mundo.
Sí, Sí, a veces me entonces, escribes, estoy en tal país, estoy en otro por sí, WhatsApp. sí, Me cuentas, es me cuentas. que esto va creciendo. Hay personas que ya están muy convencidas y me quieren oír hablar. Sí, ¿Verdad? sí, de Sí, eso. que con mucho gusto. Digo, este año no sé si pueda porque el coronavirus no voy a ir a que me pongan en cuarentena y eso, no, pues no. Ya te Mejor encierro, ya aquí me tomo mi kiapi y ya. y tranquilo, no, muy bueno. Yo también pues tomé el Yapi, usted me dio y es una que te activa, ¿no? Te pone, no sé, al toque te sube los niveles de todo del cuerpo y te tiene muy activado, muy positivo. Ya, Claro, en un estado natural. La sí. naturaleza es un cuerpo para estar en buena onda, contento, no ser un pues una cosa que daña a los demás. No, no, el cuerpo es tranquilo, tranquilo. Doctor, ya para acabar la entrevista, sus recomendaciones a todas las personas que lo están mirando a usted en esta entrevista. Me imagino que van a haber preguntas y ya pues estará contestando abajo en la cajita de comentarios de YouTube. Recomendaciones para todos los que están viendo, a todas las personas a nivel mundial que lo están viendo a usted. Bueno, traten de conservar el equilibrio físico-mental con buenos pensamientos, oraciones, buena música, lectura de la Biblia. Procuren comer lo que la tierra da, no tomen alcohol, no tomen vitaminas, no le crean tanto a las noticias. Sí, bájenle dos rayitas. Sí, Y, claro. y los que puedan conseguir medicamento, pues sí se los sugiero, ¿verdad? No es que te vengan, pero es que sí es. El medicamento nos da ese empujoncito para estar en, digamos, en el nivel óptimo. Y verán que no nada más se mejoran del coronavirus, sino se mejoran de lo demás que tengan, porque el cuerpo se explora a sí mismo. ¿Sí? Y el cuerpo todo lo que encuentra alterado lo va a empezar a reparar, todo, todo. Sin importar cómo se llame, sin importar si el paciente se ha dado cuenta o no, el cuerpo hace lo que ha hecho desde el principio de los tiempos y lo va a seguir haciendo. Su página web es www. Sí, fotosíntesishumana.com. Que ahí entran y van a tener toda la información del doctor y Sí, bueno, ahí me su teléfono, ¿no? ahí vienen los teléfonos, las direcciones. Ahí es un buen inicio de contacto. Ah, Fotosíntesishumana.com. fotosíntesishumana.com. Bien, así acabamos esta entrevista con el doctor Arturo Solís Herrera, estimados amigos. Hasta la próxima.